Hola a todos, mi nombre es Amaranta Viridiana Jiménez Villalpando. Soy estudiante de la maestría en Ciencias de los Materiales del Instituto Tecnológico de Saltillo. El día de hoy les voy a presentar un modelo Scheil-Gulliver dedicado a la solidificación del acero. Este trabajo está basado en un artículo hecho por científicos alemanes, Philipp Scheibnit, Charles Stalinbras, Joachim Conrad, Frank Stein y Matthias Weinberg. La modelización de la solidificación es de relevancia industrial y teórica. Una estimación precisa de las temperaturas reales de líquidos y sólidos conduce a mejoras significativas en la calidad y eficiencia de la producción de acero, así como reduce sustancialmente el consumo de energía y la huella ecológica. Se presenta una optimización del modelo Scheil-Gulliver para la solidificación, con el objetivo de predecir la temperatura del solidus de los aceros. Este modelo está basado solo en la composición del acero y, además, elige consistentemente entre el equilibrio total para la ferrita y la redistribución parcial de los elementos de aleación para la austenita. La concordancia de los datos calculados con el modelo de Scheil-Gulliver para el acero con los valores medidos por análisis diferencial térmico de los calores industriales representa una mejora en comparación con los modelos existentes. La colada continua es la forma más eficiente de producir acero en cantidades significativas y representa más del 90% de la producción total de acero. El conocimiento del intervalo de solidificación es la esencia del control del proceso en la colada continua. El acero debe tener una temperatura de fundición óptima, lo más baja posible, mientras se mantiene un estado completamente líquido. La calidad y eficiencia de la producción se pueden mejorar si las temperaturas de líquidos y sólidos se pueden predecir con mayor grado de precisión. Potencialmente, esto conduce a un menor consumo de energía y mejora la huella ecológica del proceso. El llamado modelo Scheil-Gulliver fue formulado por primera vez en 1913 por Gulliver, como una descripción cualitativa de la redistribución del soluto durante los procesos de solidificación. Como podemos observar en la figura, este modelo supone que no se produce difusión en el sólido y que la redistribución de solutos en el líquido es infinitamente rápida. La ecuación diferencial correspondiente y su solución analítica fueron presentadas por Scheil en 1942, donde CS es la composición local del sólido, Cl del líquido, K es el coeficiente de partición, C sub 0 es la composición base y Fs es la fracción del sólido. Cabe señalar que esta solución está restringida a un solo constituyente disuelto y una única fase sólida con un coeficiente de partición constante. Posteriormente, este modelo se implementó explícitamente con software que se basa en las bases de datos CalPath, eliminando así las restricciones en el número de constituyentes y fases sólidas. Se logró una mejora adicional cuando fue posible tener en cuenta la retrodifusión y la retrotransformación de las fases sólidas, así como la reacción peritéctica en el acero, la cual tiene una influencia significativa en la solubilidad del carbono. Estas implementaciones se han utilizado para estimar no solo la temperatura de sólidos, sino también la segregación en el material resultante. Las implementaciones del modelo Scheil-Gulliver disponibles en software comercial tienen en cuenta la difusión rápida y la transformación inversa, y son extremadamente valiosas, ya que dan una visión significativa en el proceso de solidificación. Al estar únicamente basado en CalPath y sin resolución espacial, son numéricamente fáciles de configurar y confiables. La esencia del modelo Scheil-Gulliver para el acero consiste en suponer que la difusión de elementos intersticiales es infinitamente rápida en todas las fases, mientras que, para los componentes sustitucionales, este solo es el caso entre el líquido y la ferrita. Se supone que los elementos constitucionales no difunden en otras fases sólidas. En la tabla se puede observar la descripción general de los diferentes modelos Scheil-Gulliver con respecto a la difusión.
En el inciso A podemos observar el modelo original de Scheil-Gulliver. En el inciso B, el modelo Scheil-Gulliver con retrodifusión. Y por último, en el inciso C, el modelo Scheil-Gulliver para el acero, el cual es el tópico principal de esta investigación. El modelo se implementó en Fortran usando la interfaz de programación de Thermocalc. Este se basa en calcular secuencialmente una serie de equilibrios completos para el líquido y la ferrita y equilibrios parciales para la austenita. Aquí se puede observar un diagrama de flujo de la implementación. Aquí, la composición de la austenita solidificada se promedia en vez de tomar en cuenta numerosas capas, con diferentes composiciones cada una, para reducir la complejidad computacional al simular la difusión en sólido. Los coeficientes de difusión de los elementos sustitucionales se establecen en infinito durante la reacción peritéctica para incrementar la estabilidad numérica. Una vez que se completa la reacción peritéctica, se deshabilita la difusión de elementos sustitucionales en la austenita. A una temperatura dada, se calcula un equilibrio total para el líquido restante y la ferrita si es estable. Si la austenita está presente, esta es añadida a la austenita ya solidificada, y los posibles precipitados no se tienen en cuenta en cálculos posteriores. En el siguiente paso, se calcula un equilibrio restringido donde se permite que el carbono y el nitrógeno se repartan del líquido restante a la austenita agregada, para que el potencial químico del carbono y el nitrógeno sea idéntico en ambas fases. Este modelo tiene la ventaja significativa de ser más fácil de implementar, ya que la transformación inversa de ferrita en austenita está inherentemente incluida en el modelo. De hecho, para implementaciones estándar, la reacción peritéctica tiene que ser explícitamente tomada en cuenta, mientras que el modelo Scheil-Gulliver para el acero, la ferrita se trata en un marco de equilibrio completo. La temperatura del sólido se tomó en este caso como la temperatura a la cual la fracción del líquido restante es del 5% para la solidificación austenítica y del 1% para la solidificación ferrítica. Para validar este trabajo, se seleccionaron 25 series de producción que reflejan la gran variedad de aceros de baja aleación producidos en Gutenberg Group Management, como se muestra en la figura. Aquí se detallan 4 series de producción que ejemplifican 4 grupos que se pueden distinguir fácilmente. Baja aleación o acero N, grados que tienen una solidificación completamente ferrítica o acero L, totalmente austenítico o acero Q, y aceros que sufren la transformación peritéctica o aceros P. Se tomó material en forma de bloque y se determinó su composición química mediante espectroscopía, como se muestra en la tabla. Los elementos no especificados tienen valores técnicos típicos, que no tienen una influencia importante en las simulaciones. El intervalo de solidificación de estos materiales se puede observar en la tabla. Se mecanizaron muestras cilíndricas con un diámetro y una altura de 3 milímetros para análisis térmico diferencial. Las temperaturas de líquidos y sólidos se determinaron por análisis térmico diferencial. Los rangos de solidificación medidos varían entre los 10 grados centígrados y 130 grados centígrados. Antes de los experimentos, el equipo de análisis diferencial térmico se calibró con una precisión de más o menos 1 grado centígrado, midiendo la temperatura del líquido de oro puro, níquel y paladio. Después de la mitad de los experimentos, se realizó una medición de control en níquel. La temperatura del líquidus medida fue de 1455 grados centígrados, es decir, exactamente de acuerdo con el valor teórico. En el rango de solidificación se utilizaron velocidades de enfriamiento y calentamiento de 5 grados centígrados por minuto. La temperatura máxima fue de 20 a 30 grados centígrados por encima de la temperatura estimada del líquidus. Todas las muestras se calentaron por encima del punto de fusión y se enfriaron nuevamente al menos 2 veces.
Las medidas fueron realizadas bajo argón usando un crisol A1203. Las temperaturas de sólidos corresponden al inicio del efecto de fusión en las curvas de calentamiento y se determinaron como temperaturas de inicio extrapoladas según un procedimiento estándar. Las temperaturas de líquidos se obtuvieron de las temperaturas máximas de los efectos de fusión en las curvas de calentamiento y las temperaturas de inicio de solidificación en las curvas de enfriamiento medidas durante el primer ciclo de calentamiento-enfriamiento. La diferencia entre estos dos valores para la temperatura de líquidos generalmente fue muy pequeña. En la siguiente figura se observa la medición con una velocidad de calentamiento de 5 grados centígrados por minuto y la evaluación correspondiente para el acero C. La temperatura del líquido medida es de 1515 grados centígrados. La temperatura del sólido es de 1459 grados centígrados. La transición de la región de dos fases, austenita y líquido, a la región de tres fases, austenita, ferrita y líquido, ocurre a 1482 grados centígrados. Los cálculos con el modelo Scheil-Gulliver para el acero indican que el intervalo de temperatura de la región trifásica es de solo 3 grados centígrados. Es decir, la temperatura de transición de la región trifásica a la región de dos fases debe estar en la primera parte del pico fuerte del análisis térmico diferencial. Esto podría explicar por qué la temperatura de esta transición no es visible en el diagrama DTA. Dentro del modelo SGS, la solidificación ferrítica se trata como una reacción de equilibrio, y en el caso de la solidificación austenítica, se usa el modelo Scheil-Gulliver con difusión posterior. Las predicciones para las temperaturas de líquidos concuerdan con la medición de análisis térmico diferencial dentro de una dispersión de más o menos 4 grados centígrados, lo que muestra que la base de datos utilizada es adecuada para simulaciones en este rango de concentración. En la figura se observan las diferencias entre las temperaturas predichas al final de la solidificación para el equilibrio, Scheil-Gulliver con retrodifusión y retrotransformación, así como el modelo Scheil-Gulliver para el acero y las medidas de análisis diferencial térmico. Para el acero N, que es de baja elación, el rango de solidificación es bastante estrecho, 10 más menos 5 grados centígrados. Los tres modelos son igualmente buenos con las predicciones dentro de más o menos 3 grados centígrados de la medición de análisis térmico diferencial. Para el acero L, la temperatura al final de la solidificación predicha por una simulación de equilibrio total es la más precisa. No se puede despreciar la difusión de elementos sustitucionales en la ferrita. Para el acero Q, para el cual la solidificación es austenítica, la mejor predicción se hace con el modelo Scheil-Gulliver con retrodifusión. La suposición de que no se produce difusión de elementos sustitucionales en la austenita es válida. Finalmente, para el acero P, que sufre la reacción peritéctica, la predicción del modelo Scheil-Gulliver para el acero está de acuerdo con los datos experimentales. La siguiente figura muestra los resultados de las mediciones de análisis térmico diferencial, así como los diferentes modelos: equilibrio, Scheil-Gulliver con retrodifusión y retrotransformación, tal como se implementa en Thermocalc y Scheil-Gulliver para el acero. El modelo Scheil-Gulliver para el acero primero sigue la solidificación de equilibrio hasta el final de la reacción peritéctica, es decir, la meseta invariante que se muestra en la figura, a temperaturas más bajas. El comportamiento es similar en el modelo Scheil-Gulliver. El límite se establece arbitrariamente en 5%. No se realizó una variación sistemática de la velocidad de enfriamiento, pero el amplio intervalo de rangos de solidificación conduce a una variación significativa de la longitud de difusión a través del intervalo de temperatura considerado.
La discusión que hacen los autores consiste en que el modelo concilie el equilibrio y las simulaciones Shai-Gulliver. Mostró buen acuerdo con los experimentos para los calores N, L, Q y P que ejemplifican las secuencias de solidificación relevantes, es decir, completamente ferrítico, austenítico y sometido a la transformación peritéctica. El modelo se validó aún más realizando mediciones de análisis diferencial térmico en 21 calores adicionales. Se predijeron las temperaturas de sólidos medidas por análisis diferencial térmico con una precisión de -1 a 8 grados centígrados, con 3 valores atípicos en el rango +10 a 14 grados centígrados. Se predijeron las temperaturas de sólidos medidas por análisis diferencial térmico. La temperatura a la que supone que hay que presentarse un 1% de líquido residual puede predecirse con una precisión de 30 grados centígrados. Los 25 calores industriales probados fueron seleccionados para representar un amplio rango de composición y una muestra estadísticamente significativa. El modelo es robusto y notablemente más fácil de configurar que las simulaciones con modelos cinéticos. La complejidad numérica aumenta dramáticamente con el número de elementos y fases que se tienen en cuenta. El modelo Shai-Gulliver para el acero predice consistentemente un valor entre el cálculo de equilibrio de la fase sólida al 100% y la simulación Shai-Gulliver para el final de la solidificación. Los resultados muestran que la temperatura de sólidos predicha por el modelo Shai-Gulliver para el acero se encuentra entre los resultados de los cálculos de equilibrio y las simulaciones de Shai-Gulliver. Por último, tenemos las conclusiones de los autores. El modelo Shai-Gulliver para el acero es una herramienta robusta desarrollada para aumentar la eficiencia de la producción de acero al modelar el intervalo líquidos-sólidos con una precisión mejorada. Basado solo en la composición del acero, el modelo elige consistentemente entre el equilibrio total para la ferrita y la redistribución parcial de los elementos de la aleación para la austenita. Dentro de la gran variedad de grados de acero investigados por análisis diferencial térmico, el modelo Shai-Gulliver para el acero predice las temperaturas de líquidos y sólidos con una precisión de +/- 5 grados centígrados y +/- 10 grados centígrados respectivamente, tanto para la solidificación ferrítica como austenítica. Adicionalmente, enriquece las posibilidades de los cálculos basados en CalPath para el acero, utilizando todas las capacidades de las bases de datos subyacentes y superando las restricciones de los modelos empíricos. Si ustedes desean tener más información de este artículo, esta es la referencia. Muchas gracias por estar presentes en este video. Espero les haya gustado.